Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, ya sabéis, el espacio de libros, literatura y asimilados de La Contracrónica, el espacio en el que vosotros, los oyentes, decidís de qué se va a hablar. Y lo digo literalmente porque sois los que enviáis los libros sobre los que luego yo comento o no comento porque no los he leído, que es lo más habitual. Esto funciona de la siguiente manera, por si es la primera vez que escucháis este programa, vamos, no La Contracrónica, pero sí La Contraportada. Me consta que algunos habéis ido viniendo algunos desde la contrahistoria, otros desde la contracrónica que hago durante la semana. Pues bien, que sepáis que una semana se hace la contraportada y la siguiente el contraplano, que es lo mismo pero de películas. Y esto es un programa en el que vosotros enviáis una nota de voz con un comentario sobre el libro, una crítica, una reseña en este caso. La crítica es más para las películas, de aproximadamente 1 o 2 minutos de duración. Decís qué os ha parecido, si os ha parecido bien o mal o regular, o bueno, lo que os haya parecido el libro lo podéis recomendar o recomendar a la inversa. Es decir, os advertís de que el libro es una patata y que es mejor no leerlo. Eso ya os lo dejo a vuestro criterio. Ya sabéis, siempre hay que observar las normas de educación y sobre todo hay que observar que el tiempo del mensaje, es decir, que no sea muy largo y que se escuche bien. No por nada, sino porque somos ya miles de oídos escuchando la contracrónica todos los días y tampoco es cosa de destrozarnos los tímpanos, o en ocasiones se oye muy bajito, otras veces muy alto. El problema del volumen no es tan grave porque lo puedo subir o bajar, pero eso de que haya ruido de fondo es más fastidioso. Bien, tenéis que enviarlos al siguiente número y ya pasamos directos al programa. Apuntadlo bien, es el 690-827909, con el más 34 delante si es que tenéis el teléfono fuera de España. Muy bien, pues dicho esto, vamos ya directos a la contraportada. Empezamos con Martín, que no sé si es el oyente que más lee, pero desde luego lo parece, porque envía pues prácticamente todas las semanas envía algún comentario de libros y la verdad es que se lo agradezco mucho. También me envías, Martín, los cómics, pero no siempre me entran. Tengo varios guardados por ahí que me enviaste, acuérdate, hace unos meses me enviaste un paquete de cómics. Bien, pues estos los saco pues cuando voy dando salida a todos los demás. Afortunadamente la cola que hay en la contraportada no es la que tengo en otros programas, como la contrarréplica o el contraplano, es más corta, pero bueno, aún así todavía estoy sacando llamadas del año pasado, de finales del año pasado. Bien, empezamos, como os decía, con Martín, que nos trae un ensayo histórico. Y la obra que quiero recomendar a vuestras mercedes de la contraportada se llama La Cruzada del Océano, de José Javier Esparza, y va de la historia de la conquista y el descubrimiento de América desde que Colón se reúne en el monasterio de la Rabia con Fray Antonio de Marchena, creo que era, hasta el epílogo con la expedición de Balmis. Y bueno, te relata la conquista de América con los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, el virreinato del Perú, la colonización de lo que ya actualmente hoy es Argentina, etcétera. Y es bastante interesante cómo era la personalidad de los conquistadores y las hazañas que hicieron, como por ejemplo el equipo de Cortés que se encargó de escalar el Popocatépetl, por ejemplo, o las aventuras, por ejemplo, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que estuvo ocho años en lo que hoy es Texas y los estados sureños de Estados Unidos, que exploró como esclavo, como curandero y como comerciante, con una calabaza ahí. Y es bastante interesante. Y luego también te relata experiencias como la de doña Inés de Suárez, que fue la amante de Valdivia, que en la defensa de Santiago de Chile cortaba cabezas a los indios que la asediaban. Es bastante interesante la historia, y esta historia es una buena introducción si te interesa descubrir el descubrimiento y la conquista del continente americano por parte de los españoles. Así que muchas gracias y un saludo. Pues este libro del que me hablas, Martín, está muy bien, es eminentemente divulgativo, divulga una epopeya histórica, divulgativo pero riguroso, eso sí, muy riguroso, porque Esparza es un tipo muy riguroso cuando cuenta sus historias, que son muchas. José Javier Esparza tiene una habilidad para escribir mucho y además de alta calidad.
Se pone y tiene esa facilidad pasmosa, tiene muchísimos conocimientos en la cabeza, se documenta muy rápido, además eso influye, que también es periodista, y entonces no sabe ir al grano, sabe condensar. En este caso es una obra de pura condensación, porque claro, estamos hablando de una auténtica epopeya, como he dicho antes, que abarca pues tranquilamente un siglo al menos en su fase principal. Fue la conquista, el descubrimiento y la conquista de América, y que luego ya pues se prolongó durante otros 2 siglos más. Esparza aquí lo que se concentra es básicamente en el primer medio siglo. Es decir, se centra en el descubrimiento y todos sus intríngulis, porque la expedición de Colón no fue fácil de sacar adelante. La resumimos mucho normalmente. Pues entonces convenció a la reina Isabel y le financió, le puso las naves y se pudo ir a América tranquilamente. No, eso llevó unos preparativos de varios años. Nadie creía en una expedición semejante. De hecho, es como si alguien nos dice que ha encontrado el modo de viajar a Marte, pues qué sé yo, a través de con una tecnología nueva que solo él conoce y una manera de llegar por un camino, por una ruta que va a tardar mucho menos, pues y que lo único que necesita es dinero. Pues lo normal es que los que ponen estas cosas desconfiasen, ten en cuenta que los conocimientos evidentemente del siglo XV no son los que tenemos ahora, ¿no? Pero que nadie creía en la expedición que iba vendiendo Colón por toda Europa, y mucho menos tenían voluntad de poner dinero para la empresa, una empresa tan arriesgada y con un retorno tan incierto. Los portugueses en el año 1490 los portugueses llevaban ya un montón de tiempo navegando, llevaban ya casi un siglo navegando hacia el sur, pero claro, iban poco a poco. Cada nueva generación de navegantes llevaba la frontera un poquito más allá. Es decir, que desde el año 1419, creo 18-19, que es cuando llegaron a Madeira, los portugueses, Madeira estaba deshabitada, a diferencia de las Islas Canarias, pues luego ya posteriormente, unos 10 años más tarde, llegaron a las Azores y las descubrieron. Pues desde que llegan a Madeira, en torno al año 1420, hasta que Vasco de Gama consigue navegar hasta la India, hasta Calicut, en el año 1498, es que pasan 80 años. Claro, pues Colón quería dar ese mismo salto en un solo viaje. La reina de Castilla llega, le compra la idea y se la financia. Y de perdidos al río. Y si la cosa sale mal, si sale mal no nos enteraremos porque significará que no han vuelto, pues hemos tirado 3 barcos. En ese momento estaban los reyes católicos en pleno optimismo porque acababan de reconquistar Granada, y bien, pues una empresa, ojo, eran 3 barcos que tampoco es que hiciesen una inversión mínima, y sobre todo pues el hecho de que de no haber vuelto se hubieran arrepentido de haberle dado ese apoyo a Colón. Pero el hecho es que encontró América, nunca llegó a saberlo, pero sí se encontró con un continente, camino de la India, porque él iba camino de lo que es hoy Japón y China y la propia India, y luego ya a partir de ahí viene todo lo demás, que es una aventura, lo que es la conquista, ¿no? Tremendamente tortuosa, llena de casualidades y de hallazgos inesperados. Pues bien, el libro de Esparza, que es un libro largo, eso sí, os advierto, hace un recorrido completo de prácticamente toda la época dorada de la conquista, como os he dicho antes, que fue ese medio siglo que va del descubrimiento, que fue en 1492, hasta la conquista de Chile, que empieza Pedro de Valdivia, aproximadamente en el año 1550. Sí, unos 50 años de historia. Pues la conquista de Chile, eso sí, se extendería muchísimo más, se extendería durante otro medio siglo. El libro está muy bien, os lo recomiendo encarecidamente, sirve además como obra de referencia porque puedes ir a la parte que más te interese, ya sea el descubrimiento en sí, que vayas a esos intríngulis que os comentaba, como la conquista de México, si lo que te interesa es la conquista de México, la de Perú, o la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, de la que se ha hablado tanto últimamente, y que, por cierto, a los que sois patronos y fans del programa el mes pasado os dejé un contracorte sobre este tema, quién de los dos había dado la vuelta al mundo, por si lo queréis escuchar, si no lo habéis hecho, y si lo queréis escuchar y no sois patronos, pues ya sabéis, no tenéis más que haceros patronos, no por este programa, sino porque hago muchísimos más programitas cortos, casi todos de historia, por cierto. Lo dicho, muy recomendado, lo tenéis en Kindle, por supuesto, por 8 euros, lo acabo de mirar, lo tenéis también en papel y lo tenéis incluso en audiolibro. Esto de los audiolibros no hay muchos en español, desgraciadamente. Yo no soy aficionado a escuchar los libros, a mí me gusta leerlos, me gusta escuchar los programas de radio, pero los libros me gusta leerlos con mis propios ojos, pero que poco a poco los audiolibros van ganando clientela. Lo tenéis, eso sí, por 14 euritos. Es pues casi el doble de precio que la versión en Kindle. Bien, seguimos con Íñigo de Bilbao, que nos trae una trilogía
pero no una trilogía al uso, una trilogía un tanto peculiar. Traigo la recomendación de 3 pequeños libros que forman una breve trilogía. Son reproducciones de manuscritos reales de la época de la Segunda Guerra Mundial y fueron redactados por ministerios de exteriores o departamentos de guerra. Son 3 libros que empiezan titulándose igual, Instrucciones para los soldados. 2 de ellos son británicos, uno para los soldados británicos en Francia, 1944, y otro, Instrucciones para los soldados británicos en Alemania, 1944. El tercero de ellos es del Departamento de Guerra de Estados Unidos y son Instrucciones para los soldados estadounidenses en Gran Bretaña, 1942. Bueno, en aquella época pues sabemos que eran de gran utilidad porque no existía internet, Wikipedia, Google Maps para saber pues conocer las costumbres y cómo funciona el día a día en el país de destino. Entonces, bueno, en ellos se tratan temas tan diversos como el tema de la mujer, como qué bebidas son las típicas del país, les advierten de no emborracharse ni perder los papeles, cómo comportarse en el transporte público, en los tipos de monedas, de billetes, así como la comida, instrucciones para tratar de evitar la escasez de alimentos y cómo compartir con los civiles. Bueno, pues instrucciones básicas que necesitan los soldados. También incluye un breve glosario cada uno para traducir palabras y expresiones útiles en aquella época. Por ejemplo, cómo pedir el poder utilizar el granero de un civil para pasar la noche, por ejemplo. Y bueno, me han parecido libros interesantes. Ya te digo, son 3 pequeños libros de unas 60, 70 páginas cada uno y cuestan 4,75 euros tanto en Amazon como en la casa del libro. Así que yo creo que recomendables. Muchas gracias, un saludo. Estos 3 libros que nos recomienda Íñigo, la verdad es que son la mar de interesantes. No sé si los conocíais. Yo lo conocí de casualidad hace unos años. Luego ya he visto que lo han traducido al castellano. Vamos, tengo uno de ellos que lo compré pues hace un montón de tiempo. Lo compré en inglés, lo sigo teniendo por aquí. Es muy delgadito. Se llama, lo he ido a buscar a raíz de la llamada de Íñigo. Se llama Instructions for British Servicemen in Germany. Es decir, instrucciones para soldados británicos en Alemania. Y lo compré, pues es una edición facsímil, tal y como la que se entregó en el año 1944, y la compré en Alemania, pues no me acuerdo cuándo, pero 10 años por lo menos, quizá alguno más, y por pura curiosidad la vi, me pareció curiosa y bien, la compré en Heidelberg, exactamente, que es el lugar por donde paraban, Heidelberg, en Alemania Occidental, es donde estaba el cuartel general de las tropas estadounidenses. Bien, allí todavía, de hecho, creo que existía una base cercana o algo así, sigue teniendo mucha población estadounidense. La cuestión es que lo compré, porque me costó barato, pues un librito barato, es un vademecum para los soldados, en este caso los británicos, pero también se hizo uno para los americanos en el Reino Unido, para que lo llevasen en el macuto. Como bien nos comentaba Íñigo, en aquel entonces no existía la Wikipedia ni nada que se le pareciese, entonces pues unos tipos que lo acababan de sacar un soldado de Oklahoma y lo colocaban en el corazón de Europa. No conocía el alemán, por supuesto, ni las costumbres del lugar, ni la comida, ni nada. Vamos, estos libros los publicaba el Departamento de Guerra, para que os hagáis una idea. No tenían, la portada es muy simple, son unas letras sencillas que ponen pues lo de instrucciones, tal, sin más, ni decoración, ni nada por el estilo, ya digo, para colocar en la mochila del soldado. Luego ya se entregaban a cada uno de ellos, que estaba destinado al frente. El primero de ellos fue el de las tropas de Estados Unidos acantonadas en el Reino Unido. Estas tropas empezaron a llegar en el año 42 para ir preparando el desembarco en el continente, que se llevaría a lo largo de 2 años. En el año 44, en junio del 44, desembarcaron los aliados en Normandía. Claro, llegó a haber cientos de miles, millones de tropas estadounidenses en el Reino Unido. Estaban por todas partes. No tuvieron grandes problemas culturales porque a fin de cuentas hablaban el mismo idioma, pero claro, de un tío, como decía, de Oklahoma hasta que le colocasen en Lincolnshire, por ejemplo, pues algún salto pequeño cultural sí que lo había. Otra cosa distinta fue cuando los soldados aliados saltaron el canal y se encontraron de pronto en Francia o se encontraron en Alemania. De una vez ya habían desembarcado, pues el Departamento de Guerra se vio en la obligación de publicar 2 nuevos libros, esta vez dirigidos a los soldados británicos, tanto en Francia como en Alemania. El de
El de Alemania es maravilloso, os lo aseguro, porque está plagado de estereotipos sobre el carácter alemán, sobre la comida. Vienen a decir algo así como que los alemanes se pasan el día comiendo salchichas y cerveza, lo cual no lo sé, a lo mejor era cierto allá por el año 1944. Hoy cualquiera que conozca Alemania ya sabe que se mantienen básicamente a dieta de kebabs. Así que si lo queréis, lo tenéis en Kindle, yo lo tengo en papel, no sé si supongo que lo tendrán en inglés en Kindle también, pero vamos, si lo queréis leer en español en Kindle, ya sabéis, no tenéis más que buscarlo en Amazon o si no, ir a mi página web en diezvillanueva.com. Todos los días pongo la entrada de todos los días de contraportada, la entrada de la contraportada con su enlace respectivo, el enlace respectivo de cada uno de los libros a su página de Amazon. Vamos con el siguiente libro, nos lo trae Rubén de Barcelona y nos trae un ensayo histórico que, aunque tiene poco tiempo en el mercado, este ensayo, podríamos considerar a todas luces, desde donde lo miremos, un auténtico clásico. Y hoy traigo a la contraportada un ensayo histórico de título España contemporánea, de Jaume Vicens Vives. El libro es un ensayo académico, honesto y con rigor. Está lleno de referencias bibliográficas que enriquecen y otorgan a la obra el valor que le presuponía. Escrito a mitad del siglo XX por un historiador catalán que narra con una visión exquisita y templada los muchos fracasos y los éxitos y las esperanzas, tanto sociales, culturales y sobre todo político-económicas, del periodo comprendido entre 1814 y 1953 en España. Es un libro corto, algo más de 200 páginas, pero no rápido de leer. Repasa muchos acontecimientos en un periodo muy largo y convulso, algunos de los cuales me he detenido a profundizar. Por mencionar algunos, diría la novedosa Constitución de Cádiz, las guerras carlistas, los espadones y sus diversos pronunciamientos en el siglo XIX, el inestable gobierno de la Restauración, el descalabro del ejército español tanto en Cuba, Filipinas o en el norte de África, el auge del regionalismo apoyado en el romanticismo nacionalista de la época o la aparición de la nueva fuerza político-social del proletariado, aupada por el socialismo originario del Este y los pistoleros anárquicos. También encontramos un análisis esclarecedor del papel de la Iglesia, siempre tan cerca del poder. Relata una España un paso por detrás de las confirmadas potencias europeas, una España que no supo reconocer su nuevo estatus mundial, algo acomplejada, queriendo copiar o innovar sistemas de éxito probado en el extranjero, pero que a la práctica en España fueron deficitarios de logros permanentes. El último bloque del libro trata el errático inicio del siglo XX, con toda la diversidad de elementos que enturbiaron y dificultaron el orden social. Organizaciones contrapuestas totalmente, algunas radicalizadas como la CNT, o muy estancas como los monárquicos o el ejército. También abarca la guerra civil, donde reparte culpas a ambos bandos por llegar a un desenlace tan penoso. Critica la inoperancia de la Segunda República, tanto como la obtusa y reaccionaria oposición que tuvo por parte del eje derecha, ejército e iglesia. Recomiendo el libro solo para apasionados de la historia. El libro me ha encantado. No le he encontrado tendencias interesadas. Me ha parecido un estudio suficientemente imparcial y veraz en nuestra historia reciente. Un paseo por el empedrado tiempo que nos precede. Saludos. Pues como os decía, es un clásico de la historiografía española. Vicens Vives es uno de los grandes historiadores españoles. Vicens Vives lleva ya muchos años muerto, no recuerdo cuántos, por lo menos 60 años, desde finales de los 50, principios de los 60, una cosa así. Yo creo que cualquier estudiante de historia en España, por supuesto, le conoce de sobra, pero es un autor que fue muy celebrado en el pasado y que sigue siéndolo en el presente. Bien, este libro en concreto, Vicens se puso con esta obra, más que el libro, se puso con esta obra a principios de los años 50, ya después de la Guerra Civil. Estaba en pleno franquismo y Vicens no se fue del país, se quedó dentro de España y consiguió publicarlo a pesar de que se trata de una obra bastante ecuánime y equilibrada, teniendo en cuenta que se escribió en los años 50. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cómo pudo publicarlo? Bueno, pues lo pudo publicar primero porque lo escribió en francés, por un encargo que le habían hecho desde Francia. Y lo segundo porque el texto se troceó. Es decir, Vicens incorporó partes del trabajo que había hecho previamente, que tenía una unidad, las separó para incorporarlas en otras obras. Ya está. Y algunas partes, como las de la Guerra Civil, que pues en el año 55, qué sé yo, eran polémicas, necesariamente polémicas, pues las dejó sin publicar. Es
decir, él sabía que a pesar de todo había ciertas cosas, un montón de cosas, y él ya en los años 50 estaba a buenas con el régimen, pero no lo había estado siempre, le habían purgado. Él, de hecho, había hecho la guerra en el bando republicano, no por nada, sino porque le pilló en Barcelona. Ya sabéis que la adscripción geográfica fue bastante habitual en la guerra civil. Pues si estabas en Madrid, pues te tocaba el bando republicano, y si te había tocado la guerra en Segovia, pues que está a 80 kilómetros de Madrid, pues hacías la guerra del bando nacional. Pues en Barcelona, que cayó el bando republicano, pues los barceloneses se vieron obligados por gusto, de grado o por la fuerza, a combatir en el lado republicano, y eso es lo que le pasó a Vicens, aunque él no estuvo en las trincheras. Él era no era una persona mayor, pero sí debía tener 30 y tantos años, por lo menos, ya tenía cierta edad, no era un jovencito. Y nada, pues después de la guerra él sobrevivió y fue purgado primero, porque había luchado en el bando republicano, luego ya posteriormente rehabilitado, y es que era un tipo muy culto y con una gran formación. De manera que cuando obtuvo el perdón del régimen, supongo que sea en los años 40 ya, pues pudo ganar sin dificultad una cátedra en la Universidad de Barcelona, la cátedra en Historia Moderna. Y eso, además, como era un gran tipo muy trabajador que publicaba sin cesar, pues hablaba francés, además muy bien, era reconocido en el extranjero, pues le permitió en vida hacerse un gran nombre. Bien, este libro que nos comenta Rubén no apareció, que es lo que os decía yo al principio, antes de dar paso al oyente. Este libro no apareció hasta hace unos años. No me acuerdo cuántos, pero 5 o 6, una cosa así. Y lo publicó la editorial Acantilado, que es esta editorial que tiene esos ribetes rojos por arriba, que es una de las editoriales más exquisitas que existen. Estos de Acantilado no publican nada malo, los condenados. Práctica da gusto. El catálogo que tienen es una auténtica maravilla, y es que hasta los libros están bien editados. Da gloria leer los libros de Acantilado. Bueno, pues lo que hicieron en Acantilado creo que fue, si lo tengo por ahí el libro, creo que fue, hablo de memoria, creo que es Gelabert el que lo hizo, la selección, refundió los textos escritos en los años 50, estaban escritos en francés, claro, luego han tenido que traducirlos, porque, como os he dicho ya, Vicens iba a publicarlos en Francia. Y así nació este libro de la España contemporánea, que es, por lo demás, todo un homenaje al propio autor, a Jaume Vicens Vives, que es uno de los mejores historiadores, pero de todos los tiempos. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Conchita de León, que nos trae una obra de Vargas Llosa, pero no es una novela, es un ensayo. Y quería recomendar un libro para la contraportada titulado La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, publicado en el año 2012. El autor empieza definiendo en su libro la civilización de nuestro tiempo como la civilización del espectáculo. ¿Y qué quiere decir este término? Pues en palabras del propio autor, es la civilización de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse es la pasión universal. Pero convertir la natural propensión del ser humano a pasarlo bien en un valor supremo tiene una serie de consecuencias, y son precisamente estas consecuencias las que el autor analiza en su obra. Analiza así las consecuencias que tiene, por ejemplo, en el mundo de la cultura, con el desarrollo de lo que Mario Vargas Llosa denomina una literatura, un cine y un arte light, todos ellos de fácil consumo y que requieren un mínimo esfuerzo intelectual. También analiza lo que ocurre en el campo de la política, que llevada por la cultura imperante ha ido reemplazando las ideas e ideales y el debate intelectual por la publicidad y las apariencias, y ha promovido una clase política que cada vez tiene menor nivel profesional, intelectual y moral. En el campo de la información, Mario Vargas Llosa denuncia la presencia en los medios de comunicación cada vez más importante de un periodismo de la chismografía y el escándalo, cuya frontera con el periodismo serio ha ido perdiendo nitidez. El autor habla también de otros temas interesantes como la educación, el sexo, la religión y las drogas. Entre los capítulos intercala además varios artículos suyos publicados en El País desde los años 90 y que también resultan muy interesantes. En resumen, recomiendo este libro porque creo que se trata de un ensayo, a mi juicio, muy lúcido y acertado acerca de diferentes aspectos de la sociedad actual, y en el que, citando palabras de Sánchez Dragó, Mario Vargas Llosa se atreve a analizar y denunciar lo que cualquier persona dotada de sentido común piensa, pero no dice, en lo concerniente
a la degradación artística, literaria, filosófica y pedagógica de nuestra época. Creo que se trata de un libro que puede suscitar un debate interesante y por eso lo recomiendo a los oyentes. Nada más, un saludo para ti y para todos tus oyentes. Gracias. Pues mira, Conchita, no he leído este libro. Salió hace unos años, no muchos, también esos 6, 7 años, no lo sé, pero vamos, creo que fue dentro de esta década, si mal no recuerdo. Leí un par de críticas en los periódicos en su momento y me pareció interesante, pero al final no compré el libro, entonces como no lo compré, pues no lo he leído. Supongo que seguirá disponible. Bueno, la obra de Vargas Llosa está siempre disponible, es de estos autores fundamentales, pero vamos, recuerdo que decían que en estas reseñas que leí, que decían que el autor, que Vargas Llosa, es bastante pesimista aquí. Y por lo que comentas, comprobó que estaba en lo cierto. A ver, sin haber leído el libro, ya digo, quizá lo mío sea un poco osado, pero vamos, sin haber leído el libro y a modo preventivo, no creo que la situación de la cultura en Occidente sea peor que, no sé, los años 50 o 60. Lo digo sinceramente, ¿eh? Hoy hay muchísimas más posibilidades de acceder al conocimiento de innumerables temas. Y quien quiere, pues toma ese camino. A veces es que no nos damos cuenta del cambio que se ha operado en el mundo de los contenidos en los últimos 25 años. Yo, no sé, los que somos, esto que lo llaman ahora emigrantes digitales, que nacimos en un mundo analógico y hemos emigrado a uno digital, somos conscientes. Los que son más jóvenes que yo, pues los que tengan ahora 20 o 25 años, no son conscientes del cambio. Pero es que cualquier persona que sea mayor que yo, es decir, que esté ya en la cincuentena, una cosa así, lo sabe a la perfección, lo difícil que era, pues, en los años 70, por ejemplo, que es una década en la que yo no recuerdo, a pesar de que nací en ella, precisamente, bueno, nací en ella, pues que era, por ejemplo, el acceder a los libros más allá de las bibliotecas, o lo cara que era la música, el cine, pues uno exclusivo, no existían ni los videocassettes todavía en los años 70, uno iba al cine y ya está, y veía la película, y luego pues si había alguna reposición y poco más, ¿no? A ver, yo nunca había tenido en mi vida tanta literatura, tanta música, tantas fotografías, cine a mi disposición. Te estoy hablando de cosas que me gustan. ¿Vale? Que si nos vamos a otras cosas, que si yo pintura y tal, yo no sé pintar, pero vamos, que si me gustase, pues también tendría a mi acceso a la distancia de un clic, un montón de pinturas para poderlas contemplar o para hacerlas yo mismo. Vamos, y te aseguro que a esa facilidad yo le doy un uso intensivo. Es decir, tengo mi iPod lleno de música. Me cuentan esto con 20 años y no me lo hubiera creído. No te digo ya las películas que puedo llegar a ver, la cantidad de libros, el hecho mismo de la existencia del Kindle. Para mí me pareció revolucionario. El que yo deseo leer un libro y no tengo más que abrir el aparato, encenderlo, quitarle la tapa y pulsar y se baja por 6,95 €. No tengo que patearme medio Madrid para buscar un libro que además luego no lo encuentro. O tener que andar en las bibliotecas. Es decir, cosas de estas. Así que no sé, con el cine lo mismo, con las películas. El hecho de tener esto ha sido una revolución, digamos, más reciente, lo de las plataformas, pero antes ya sabéis que todos cuando queríamos ver una película, si no la encontrábamos por las vías legales, buscábamos las ilegales, pero al final veíamos la película. Estoy hablando de hace 10 años o 12 años. Es decir, todo esto no existía. Es decir, simplemente yo creo que hay que saber separar el grano de la paja. Hoy hay mucha paja, eso es cierto, pero también hay mucho grano. Hoy ha aumentado todo, hay mucha vulgaridad. Bueno, siempre hubo, en los años 60 había vulgaridad, quizá no había tanta. Pero también había vulgaridad en la medida de los años 60, de los años 50. Y lo mismo con la genialidad. Pues había mucha, pero también pero infinitamente menos que ahora. Por lo menos era más difícil llegar a ella. En serio te lo digo, yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Al menos en este tema. No sé, quizá en otros sí, pero en este en concreto, en todo lo relativo a la cultura, los contenidos que decía antes, no fue mejor. Mira, mi padre de joven hacía colas kilométricas en el Cine Olimpia de Lavapiés para ver una película o para oír un concierto. Kilométricas, ¿eh? que tenía que ir con horas de antelación porque todo el barrio quería ir a ver la película. Hoy yo tengo acceso con mi teléfono a la película que quiera o a la pieza musical que quiera en el acto. Vamos, idem con los libros o con los periódicos. Yo recuerdo de tener un periódico para todo el día. Siendo yo un estudiante, compraba El Mundo por las mañanas y ya está, me gastaba 100 pesetas y tenía que apañármelas con aquello todo el día, hasta el día siguiente.
Y bueno, y del tema de la imagen ya no hablo. Es decir, creo que, no sé, nunca se habían hecho tantas fotos y tan buenas como ahora. La cantidad de fotos que yo puedo ver al cabo de un año es ni comparación con las que podía ver en el año 95, que tenía que comprarme libros, que además eran caros, o ir a exposiciones, en fin, que me parece que no hay motivos para el pesimismo, al menos en este aspecto. Bien, pues al final, con la tontería entre unas cosas y otras, me he comido la contraportada de hoy. Vamos a ir terminando ya, vamos con Me cabe un libro más, vamos con Jorge, que nos trae un libro de perfiles biográficos. Quería recomendar un libro para la contraportada. El libro es Vidas cipotudas, de Jorge Bustos. Jorge Bustos nació en 1982, por tanto tiene 36 años, y es director de opinión del periódico El Mundo. El libro son 256 páginas y son 35 pequeñas biografías de personajes que, por su orgullo o su empecinamiento, han destacado para el autor en la historia de España. Al leerlo parece que Bustos es oyente de la Contra. Los personajes que ha elegido, muchos han salido ya en el programa. Y después parece que tiene influencia de Stefan Zweig y de Roca Barea con su imperofobia. Bueno, muchas gracias. Pues mira, Jorge, no sé si Bustos es oyente de la Contra, pero podría serlo perfectamente, ¿eh? Jorge y yo fuimos compañeros en la Gaceta hace ya años y la verdad es que nos llevábamos bien. Jorge es un tipo con gran talento, muy leído, es una persona que escribe muy bien y además es de trato personal, quiero decir, muy agradable. Yo acostumbro a leer sus columnas y suele dar en el clavo, ¿eh? En El Mundo, de hecho, hicieron un gran fichaje con él porque es joven y por lo tanto tiene mucha carrera por delante. Así que me temo que tendremos Bustos para rato. Y eso es necesariamente bueno porque tanto él como otros de su generación, yo soy un poquito más mayor que Bustos, vamos, Hughes, por ejemplo, Hughes creo que también es algo más mayor que Bustos, pero bueno, los nacidos entre los 70 y los 80, pues son de lo mejorcito que hay en el panorama periodístico nacional. Vamos, al nivel ambos de los mejores columnistas clásicos, como podrían ser Jaime Campmany o Raúl del Pozo. Esto viene a demostrar, y perdonad la pesadez, pero viene a demostrar lo que os decía antes, que la cosa no está tan mal como asegura Vargas Llosa, que tenemos hoy una cantidad de medios para llegar a lo que nos dé la gana llegar en este aspecto, en otros quizá esté peor, pero en este en concreto, de los que carecíamos hace 30 o 40 años. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contraportada de hoy y yo os emplazo a que volváis por aquí mañana, que ya sabéis que tenemos Contrarréplica, que es un programa como este, pero con preguntas y respuestas pues de lo más variado que hacéis preguntas los oyentes. Yo suelo responder o a veces directamente hacéis reflexiones o os enzarzáis entre vosotros. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.